¿Qué es Shavuot? ¿Qué es Pentecostés? ¿Es lo mismo? ¿Qué celebramos los hijos de Dios? Shavuot significa semanas. Fueron 7 semanas, 50 días que pasaron desde el día que el pueblo de Dios atraviesa el Mar Rojo en seco, el Pesaj, ese camino entre las aguas abierto para el pueblo de Dios, y el día en que el Señor desciende al monte y le da las tablas, le da las leyes. Fueron 50 días transcurridos en el desierto. También llamado Pentecostés. Shavuot es en hebreo, Pentecostés es en griego. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, dice que al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar y de pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Ellos los apóstoles, estaban reunidos y habían venido de todas las naciones y de todos los pueblos porque se encontraban en el templo para celebrar Shavuot, Pentecostés. Y fue en ese día, en Hechos de los Apóstoles, en la iglesia primitiva, donde nace la iglesia del Señor, que desciende el Espíritu de Dios, que todo se conmueve, que todo se mueve y que hay un ruido muy fuerte y desciende de los cielos en esta oportunidad, el Espíritu Santo de Dios. En la primera oportunidad, en la primera temporada, en el primer Shavuot, en el primer Pentecostés, lo que descendió de los cielos fueron unas tablas escritas con reglamentos que el Señor le entregaba a su pueblo. Eso nunca pudo suceder, eso nunca pudo cumplirse, porque en el mismo instante que las tablas están siendo entregadas por el Eterno al mismo Moisés, el pueblo ya estaba apartado, ya estaba idolatrando, estaba construyendo, armando un becerro para idolatrar. El Señor esperó muchísimos años y tiempo después, luego de que Jesucristo naciera y resucitara, un nuevo Pentecostés, un nuevo Shavuot, una nueva temporada comenzaría. Esta vez descendería de los cielos no con tabla de piedra, sino con su propio espíritu. En la primera oportunidad, aquella tabla representaba la dureza de sus corazones. En esta nueva oportunidad, Dios le daría su espíritu y no simplemente la ley, para que pudiéramos ser capaces de cumplir lo que el Señor tenía para nosotros como propósito. Hay un paralelo muy importante entre el primer Pentecostés y el Pentecostés de la iglesia primitiva, al que da comienzo a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia que formamos parte vos y yo. En la primera oportunidad, en el primer Shavuot, que surge de Éxodo, se describe que hubo truenos, relámpagos, una densa nube que cubre la montaña y un fuerte sonido. En Hechos de los Apóstoles, cuando están celebrando ese Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo de Dios, sucede lo mismo. Un fuerte viento, ruidos, una ráfaga fuerte que los conmueve y los hace mirar a todos con atención. Resuena en cada casa donde ellos se encontraban. También vemos que en el primer Éxodo se describe que en la montaña del Sinaí, en ese monte, estaba cubierto de humo porque el Señor había bajado a ella en fuego. Mientras que en paralelo, en Hechos de los Apóstoles, cuando se describe esa circunstancia prácticamente similar, dice que vieron aparecer lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. En la primera oportunidad, en el primer Éxodo, mientras que el Señor está entregando las tablas a Moisés, ocurre que el pueblo estaba idolatrando, como acababa de explicar. Entonces el Señor le dice a Moisés que descienda. Luego de ese momento hay una matanza de 3.000 judíos. 3.000 almas que mueren, que son perdidas por causa de la idolatría y de la desobediencia. Mientras que en paralelo, Lucas nos explica en el libro de Hechos de los Apóstoles que el día en que desciende, en este caso el Espíritu Santo de Dios, se convierte en 3.000 almas. En esa unión de hermanos que se encontraban para celebrar este Pentecostés, Pedro toma la palabra y 3.000 almas son salvas, convertidas. El día de Pentecostés nace la iglesia. Ya en ese caso no estamos hablando de templos de piedra. La piedra
quedó atrás. Ahora es en nosotros. El Espíritu descendió en nosotros. Nosotros somos su templo. Nosotros somos su iglesia. Hoy, hermano, lo que vamos a festejar es que el Espíritu Santo descendió sobre sus hijos, sobre su pueblo y habita en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16: yo habitaré y caminaré en medio de ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En breve estaremos por festejar Pentecostés. Quería que supieras qué es lo que estás festejando. En el primer Shavuot, en el primer Pentecostés, el pueblo estaba reunido, pero no estaba unánimemente unido. De hecho, parte de ese pueblo estaba idolatrando falsos dioses, apartado del pacto que había hecho hacía momentos nada más con Dios. Pero en Hechos de los Apóstoles, el pueblo estaba unánimemente unido, estaba en un mismo sentir, estaban celebrando que en la antigüedad había descendido Dios, dándole un pacto, haciendo pacto con ellos, y en esa oportunidad se renovaba el pacto. Y era el mismo Espíritu de Dios en este momento el que estaba descendiendo. Celebremos que el Espíritu del Señor ha descendido sobre la iglesia, ha descendido sobre sus hijos, porque a partir de ese momento el pueblo de Dios pudo hablar de prodigios, de señales, de milagros, porque es con su Espíritu, no con el nuestro, es con sus fuerzas y no con las nuestras. En breve festejaremos esta celebridad, esta festividad. Hacelo con corazón dispuesto y con entendimiento. Tu Dios y mi Dios descendió de los cielos para habitar en vos y para habitar en mí. Ya no más en templos de piedra, ya no más leyes de piedra, sino por gracia. Él ahora habita en vos, Él ahora habita en mí y su gracia en nosotros. Esas lenguas de fuego sobre cada uno de los 120 que estaba en ese lugar representaba que las lenguas de cada uno de ellos eran tomadas por el Espíritu de Dios, por el fuego de Dios. Ya no hablarían más lo que ellos quisieran, ya no declararían más conforme palabra de hombre. Ahora, a partir de ese momento, sus lenguas hablarían lo que el Espíritu les diría. Clamemos por esa unión, clamemos por esa realidad. Es el mismo Dios.